Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión con el doctor Carlos Recio, hablando y paseando por las calles de Saltillo, por sus nombres, por su historia, su leyenda. Y qué difícil es irse al corte, créanme, pues tenemos que hacerlo porque el tema está muy interesante. Nos quedamos en la calle de las Carreras, que está, bueno, la ubicaríamos ahora frente a la Alameda Zaragoza, más o menos por donde estaban las propiedades de los López, ¿no? De los López, de los Nazario Ortiz. Que tú mencionas que ya se compraron o se apropiaron, no sé, extranjeros. Sí, fueron comprando porque los descendientes de los tlaxcaltecas pues van vendiendo, a veces no. Por ejemplo, empiezan en ocasiones a tener deudas. Por ejemplo, si una cosecha no se daba, pues hay que comprar la semilla para la próxima, y si no se volvía a dar, pues era el fracaso. La última propiedad que pierden los tlaxcaltecas es San Lorenzo. Todavía a principios del siglo yo me encontré un par de tarjetas postales de esa época, azules, de hecho las tarjetas, donde aparecen tlaxcaltecas bañándose en las pequeñas fuentes de agua o brotes que hay, ojos de agua. Incluso en una de ellas hay un negrito, un niño negrito, que ya es una etnia que se perdió, ¿verdad? En Saltillo se fue aclarando. Sí, como se fue aclarando, sí, porque ahí está. O sea, digo, pues está en los genes, claro. Desde luego. Y a veces en los rasgos, ¿no? Pero realmente así, los negros es totalmente negros. Y es que entre paréntesis tú coleccionas tarjetas postales y eso es otra visión de la historia, porque también de repente te encuentras cosas que han desaparecido y en imágenes. Sí, me he encontrado hasta en Malasia, por ejemplo, bueno, algunas por internet, en Francia, en España, en Italia he encontrado algunas de Saltillo, que bueno, ese sería otro tema. Sí, lo importante pero mira, es... por ejemplo, toda esta zona que tú mencionas, de que va hasta el Álamo, ¿no? Donde había huertas, y luego si bajas por la calle de los Baños, que es Murguía ahora, las huertas que estaban por toda esa parte, hablan de los tlaxcaltecas, hablan de cómo era esa población, y los españoles pues realmente tenían una, digamos, una villa muy, muy pequeña comparada con esta extensión. O sea, por lo que dicen, los tlaxcaltecas buscaban más los espacios abiertos. Sí. Y la de Victoria pues era para ellos la principal, mientras que la de Juárez para las familias españolas. Y como vemos no se conectan. O sea, Juárez topa en Morelos, que era la calle del Huizache, ¿verdad? Y Victoria topa en Allende y era la calle del Jurato, por estar ahí San Esteban. Entonces muy interesante justamente eso de la diferenciación, primero de la traza. La única calle que comunicaba hasta en el siglo XIX desde la villa española hasta el pueblo era la calle del Mezquite, que era Pérez Treviño. También le llamaban de las Barras, por una leyenda ahí de... Pérez Treviño, que era Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, para también nosotros, se llamó, ¿no? Iturbide, a nosotros nos tocó Venustiano Carranza. Y han ido cambiando mucho de nombres. Por ejemplo, bueno, hay que mencionar también este libro de Historia de la Ciudad de Saltillo, de Pablo Cuellar. Yo les decía que fue mi maestro, y qué bárbaro, a esa edad no se da uno cuenta lo que tiene. ¿Qué sería de nuestra historia si no hubiera narradores como ellos y como tú ahora, que pueden recapitular todas estas anécdotas, historia? Y decíamos entonces, los nombres de las calles cambian muy seguido, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué fecha empiezan a nombrarse las calles propiamente? Bueno, en el siglo XVII, o sea, 1600, el siglo de 1600, realmente casi no hay referencias sobre las calles, son muy pocas. Incluso a principios del 18, 1715, hay un plano en el archivo municipal donde, bueno, se muestra lo que sería después la catedral, que era una pequeña capilla, la plaza de armas, el cementerio por la calle Juárez, y la calle de Hidalgo se llama Real, la calle de Juárez se llama Real, y la calle de Bravo se llama Real. O sea, todas las calles eran reales. General Cepeda, ¿no? General Cepeda era la Real de Santiago. La Real de Santiago. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que en documentos del archivo del siglo XVI, 1600 y fracción, generalmente dice, pues para allá por donde vive fulano de tal, ¿verdad? O donde vive el señor Carrillo, donde vive el señor Pereira. Entonces no necesitaban el nombre de la calle porque referían el nombre de la casa de la persona que vivía ahí. Entonces ya en el siglo XVIII empieza, desde 1715 en adelante, a haber nombres, algunos muy simpáticos, que cambian incluso de una cuadra por secciones, ¿verdad? Por secciones. Sí, no tenía el nombre, la calle no tenía un solo nombre. Sí, no. Por ejemplo, Aldama se llamó la calle del Álamo Gordo. Había un álamo muy grande del lado de Tlaxcalteca, o sea, por el lado del mercado, digamos.
pero del García Carrillo, pero por el lado del Español, o sea, de Allende hacia el oriente, se llamó la calle de Galeana, la calle de la Purísima, la calle de la Marqueta, porque había un mercado en la Plaza Madero que le llamaban la Marqueta, y incluso le llamaron la calle del Ojito, porque descubrieron un ojito de agua. Fíjate, o por ejemplo, Lerdo de Tejada, la calle de La Palma. De La Palma, sí. Y así. De hecho, exacto, los nombres tlaxcaltecas tenían que ver con cuestiones vegetales, con cuestiones de referencia animales, ambiental, ¿verdad? Referencia ambiental, ajá. Y los españoles. Los españoles eran personajes. Por personajes. Por ejemplo, o actividades. La calle de Bravo se llamaba la calle del Cerrito, porque hay una protuberancia en Bravo Sur, subiendo Juárez, pero después se llama la calle del Sagrario, por estar detrás de Catedral. Y más abajo se llamaba la calle del Reloj, porque a un personaje, creo que era Matías de Aguirre, piensa que le robaron el reloj. Ah, mira, sí, he escuchado esa anécdota. Y entonces, porque le pide a un señor, un mechero, que aparece en la calle. Pero parece como que es el demonio, ¿no? Una cosa así. Posiblemente, sí, porque nunca lo encuentran. Y lo dice, oye, me robó el reloj, se da cuenta. Se regresa con una navaja, le dice, regrésame el reloj. Digo, deme el reloj, se lo da el desconocido, y cuando llega a su casa, pues su reloj estaba en la casa. Entonces se da cuenta que pues se lo robó sin querer, ¿verdad? Al otro sujeto. Y así hay varias leyendas que dieron nombre. Por ejemplo, el Callejón del Oso, en Maclovia Herrera, porque un oso mató a una niña chiquita, mientras su hermano estaba recolectando cal para utilizar. La más conocida es la del Diablo, ¿verdad? La del Diablo y la Delgadina, que también. Ah, la Delgadina. La Delgadina. En el caso del Diablo es en la calle Cuauhtémoc, a un lado de la Escuela Normal. Y que baja hasta lo que se conoce como el Callejón del Diablo actualmente. Sí, bueno, no sé si se conozca todavía así. Sí, yo siempre así lo conocí. Ya no lo ocupan el nombre, pero no, sí. Es justamente la calle Cuauhtémoc entre Pérez Treviño y Aldama. Ese fragmento es el Callejón del Diablo, por la historia de que un rico español vivía en esa zona y se le aparece un tlaxcalteca que le dice que su esposa lo engaña, cuando sale de viaje lo engaña, y dice, finge un viaje y escóndete pues ahí entre las ramas, porque pasaba un arroyo para por ahí. Sorprenderla. Y en la noche llega un joven, toca la puerta, la mujer lo abraza, le abre la puerta y lo abraza, el hombre cegado por los celos lo apuñala y se da cuenta que era su hijo, que venía de estudiar de la Ciudad de México, ¿verdad? Que había llegado. Entonces fue el diablo el que mal aconsejó a ese español, diciéndole que alguien lo engañaba con su esposa. ¿Qué te parece si vamos por calles? Vamos bajando la de Allende, ¿no? Allende, ¿Cuál sería la más importante? La de Hidalgo. Hidalgo es real, porque va a cruzar la plaza, el templo mayor, bueno, no sé cómo se llame, pero donde está la iglesia, la parroquia. Y pues todo eso tiene su importancia. Sí, la calle Real, que era el camino normal a San Luis Potosí y a México, pues sí tenía también varios nombres. La calle Real era solamente en el siglo XVIII lo que es la Plaza de Armas. En otra parte se llamaba la calle de las Flores y tenía más abajo algún otro, ahorita lo recordaré. Pero en el caso de lo que me preguntas, la calle de Allende, la parte, era el nombre de San Francisco en tiempos de principios del siglo XVIII. Después, a mediados del siglo XVIII, vivió ahí Juan Landín, que era quien construyó la capilla de Landín y el barrio de Landín, que lleva su nombre, que era su hacienda. Era un comerciante gallego muy rico, que hizo mucho dinero, y él vivía casi a lo largo de todo Allende, donde está la relojería La Suiza, casi hasta Ramos Arizpe, el callejón de 5 de Mayo, ¿no? El callejón del Rey, como Bueno, entonces fue la calle de Landín. Y la parte de abajo se llamaba la calle del Reventón, porque ahí brotaba el agua, como que reventaba, ¿no? ¿Esta cuál es? ¿Bajando? Más o menos de la plaza, sí, sobre todo de la Plaza Acuña hacia abajo. Ya. Tenía otro nombre, no recuerdo, en ese fragmento de Juárez a Aldama. Esa era la calle Allende, que pues era importante porque dividía del pueblo. Pero la calle Hidalgo sí tenía, la calle de las Flores. Y era la casa de los ricos. Sí, los luego, hombres más importantes. Y luego colindaba con Bravo. Con Bravo no era muy importante porque las casas daban hasta Bravo. Entonces eran las caballerizas, eran los corrales. Y la calle del Bravo, como hemos dicho, era la calle del Cerrito, la del Sagrario, la del Reloj. Incluso le llamaron la calle de la Purísima. No, la Purísima era Aldama, perdón. ¿Verdad? Bueno, y nombres religiosos también. Sí, cómo no. Bueno, y luego está la de Juárez,
Sí. General Cepeda me llama la atención que fuera una calle tan importante. Zaragoza, la calle de las tiendas, del comercio. Algo que sí, de hecho es muy poco conocido. Del Fornos, ¿no? Sí, el Fornos, Yo sí llegué a estar ahí. Y bueno, tu papá tuvo la librería Zaragoza muchos años. Pero la primera librería que hubo en Saltillo estuvo ahí. Enfrente, La Fornés. La Fornés. En ese edificio neoclásico de cantera y café. Y se queda entonces ahí esa calle para tradición de los libros, ¿verdad? Sí, la calle de las librerías le llamamos nosotros. Pero en realidad esa calle era la más importante en el sentido que comunicaba con Monterrey. Salía. O sea, no era por arriba topaba porque pues sí, estuvo todo el mundo desde el llegaba principio. de Monterrey, es decir, por ahí llegaron los americanos, los franceses cuando venían de aquella zona, y topaba en la calle Juárez, porque enfrente de la plaza había toda una calle que ahora es plaza, ¿no? Enfrente del palacio. Sí. Entonces le llamaron la calle de las tiendas, la calle del comercio. Que estaba Ciber. Estaba ahí la ferretera Ciber, estaba una ferretera también de Guillermo Purcell. Estaba otra, sí. Estaba donde era justamente la librería de Zaragoza, estaba la mercería de Augusto Grossmann, un alemán que fue un gran productor de tarjetas postales, ¿verdad? ¿Y se conserva alguna colección de esas? Sí, yo he podido adquirir bastantes. Hay otro coleccionista, Ariel Gutiérrez, que tiene también una buena Ariel cantidad. También tiene una buena cantidad. Y son geniales, ¿no? Zaida, pues otra vez al corte. Y qué lástima, yo me tengo que cambiar de chaleco. No les digo a dónde voy, pues para no tener problemas ni aquí ni allá, pero voy a seguir en esto de la locución. Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias. Qué honor, aquí seguimos platicando. Qué placer platicar contigo. Gracias. La última, Claro. Que vamos al corte. Vamos al corte, pero antes un mensaje por Facebook. Saludos, estimado Ernesto. Hazme favor de hacer lo propio con el dialecto, amigo Carlos. Es un tema pues para próximos programas. Es un mensaje de Arturo Cárdenas, que nos está sintonizando por Facebook. Sí, felicidades. Sí, es bueno también hablar de la historia del dialecto, ¿no? de la lengua. Pero vamos a escuchar en nuestro último corte musical la canción Tu promesa de amor con Virginia López. Recuerde la línea de comunicación 482-6995. Continuamos. Continuamos en el Universo Humano en Extensión. Como lo comentamos antes del corte musical, el licenciado Ernesto Duque, titular de este programa, pues se retira para continuar con su labor radiofónica, terminando esta emisión en pues Radio Gente, Radio Sistema Estatal de Radio Coahuila. Pero continuamos aquí en el Universo Humano en Extensión. Gracias por sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos hablando con el doctor Carlos Recio Dávila, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales, sobre la historia de Saltillo, sus calles, su nomenclatura. Y pues bueno, después de hacer un recorrido por las principales vías del centro, de todos estos caminos reales y sus divisiones, sobre todo en la zona del centro de la ciudad, quisiera, doctor, hablar de los barrios. Pues cómo lo conocemos todavía algunos de nuestra generación, lo conocíamos antes, pero en específico hablar pues de toda esta zona industrial que comenzaba desde la Guayulera, ¿no? Sí. Desde la Angostura, bueno, con algunas zonas agrarias en que lo que ahora conocemos como la Narro y toda esta zona al sur, pero luego se venía la zona industrial, sobre todo en el siglo XIX, que comenzó con esta fábrica de guayules y que posteriormente, pues bueno, se unía con las vías del ferrocarril. Sí. Sí, definitivamente el origen es muy antiguo de esa zona porque Alberto del Canto, cuando se funda la ciudad en 1577, merceda, o sea, dona una parte de lo que se llamaba San Nicolás de los Berros. De hecho, el nombre de los Berros todavía existe. Sí, existe. Acá pegado al Cerro de las Galeras, muy al sur de Saltillo, al sureste. Entonces, ahí había tanta agua en el arroyo que, aparte de llamarle el arroyo del pueblo, le decían el río Saltillo, que corría mucha agua. Entonces originalmente pues era la parte de las huertas, por la presencia del agua y la facilidad de conducción se fabrica ahí se construye la vía del ferrocarril que va hacia México, y después empieza la primera industria que detona esa zona como industrial, es la Mazapil Copper Company, que era de Guillermo Purcell y otros accionistas irlandeses, es decir, extraían el metal, el plomo y otros metales en Mazapil y en Concha del Oro, lo traían en una vía que era el Coahuila-Zacatecas, una vía angosta, y tenían ahí la fundición para beneficiar el metal, es decir, separarlo de las impurezas. Entonces es el primer sitio o la primera industria. Después, como comentas, a principios del siglo XX también, hacia 1905, inicia la guayulera, que era una beneficiadora o una productora de guayule
que se ocupó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, exportándose vía Estados Unidos a Europa, porque se utilizaba pues para hacer algo similar al caucho, podríamos decir. Sí, así es. Sin embargo, al entrar los materiales artificiales, pues caen en desuso, esa zona se pierde y el barrio de la Guayulera se convierte en la colonia Rodríguez Guayulera. Okay. Originalmente tenía 6 cuadras de ancho, oriente-poniente por 7 de largo, ¿verdad? Y tenía nombres de héroes y personajes, escritores del siglo XIX. Entonces un barrio se convierte en colonia, lo que sucede también en otros lados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, La Pedrera, que estaba por los panteones, es donde extraían piedras para la construcción. La piedra y todo este material también para los ladrillos. Sí, los ladrillos era sobre todo en la parte de la que estamos hablando, uh-huh, del sureste, por los berros. Sí. Y tiene razón, pero originalmente, es interesante, el ladrillo se empieza a fabricar donde ahora es Soriana Cos, en la parte de atrás, en, ajá, estas calles, la Prolongación Obregón, etcétera. Uh-huh. Damaso Rodríguez, Crescencio Rodríguez empiezan a producir hacia 1880 el primer ladrillo de Saltillo, pero les cobran muy altos impuestos y poco a poco pues se desaparece. Entonces inician las ladrilleras, como, uh-huh, comentas, cerca de Landín, en las curvas de Landín, sí, y toda esa parte. Uh-huh. Junto con estos barrios, que la Guayulera, bueno, es un barrio del siglo XX, principios del XX, los más emblemáticos de Saltillo son 2 que siempre estaban de pleito, el Ojo de Agua y el Águila de Oro, ¿verdad? En el caso del Ojo de Agua, bueno, ahí es posiblemente el motivo por el que se fundó Saltillo, uh-huh, porque había un reventadero, como le llamaban, un brote de agua importante, que medía cerca de 60 centímetros de ancho y que brincaba más de 1 metro de alto, 1,5 metros, bueno, no de alto, así hacia el frente. Entonces, por eso el nombre de ese barrio. En realidad no estaba muy poblado, había una garita que se cobran los impuestos en el siglo XIX y había pocas casas, muy humildes. Sin embargo, hacia la calle Bolívar había otro barrio que el nombre original es ahora el Águila de Oro. El nombre original era Guanajuato. No se sabe por qué el nombre de Guanajuato. Y el arroyo se llama Guanajuato. En esa parte, el arroyo de la Tórtola se llama Guanajuato y luego se llama El Sauz. Pero el nombre del Águila de Oro es por una tienda de abarrotes muy famosa que hubo en Bolívar, casi llegando a Matamoros, y que entonces todos, bueno, pues vamos al barrio donde está la tienda El Águila de Oro, ¿verdad? O sea, era la referencia que se tenía ahí del sí, punto, ¿no? Como punto. Ahora los famosos de estas tiendas de conveniencia, como, ¿no? Que exacto, que dice, bueno, voy aquí al Oxxo. De tal manera que, bueno, siempre había fricciones, entonces se agarraban a pedradas. Pero, ¿y esto debido a qué? O sea, pues yo creo un poco como lo que sucede ahora con las pandillas, o sea, ajá, cuestiones territoriales de que, bueno, yo pertenezco, la identidad y la alteridad que no se reconoce, o sea, son vecinos, pues son enemigos porque no viven aquí, etcétera, que ocurre, bueno, en muchas partes del mundo. De hecho, el nombre de Francisco Gámez, uno de los que propulsó mucho la danza tlaxcalteca del Ojo de Agua, es La Gallina, el apodo era La Gallina. Uh-huh. Y él una vez me platicó en los años 80 que fue por un pleito, cuando era niño, que se agarraron a pedradas con los del Ojo de Agua, que él era del Ojo de Agua, con los del Águila de Oro, y que cuando empezaron las pedradas él se fue corriendo a su casa, no quiso luchar, y todos dijeron, pues corriste como gallina, y se le quedó Pancho la Gallina, ¿verdad? Que fue uno de los grandes propulsores de la danza tlaxcalteca. Otro barrio es el Saltillo Oriente, ese es más reciente, cuando Saltillo empieza a crecer hacia donde es el archivo municipal, hacia Basolo y hacia Urdiñola. Esa parte se le llama, hay una sociedad mutualista que aún existe, que se llama Saltillo Oriente, pero el nombre tiene que ver porque está al oriente de la ciudad. Otro nombre muy interesante que viene apareciendo desde el siglo XVIII, 1780 más o menos, es el barrio del Andrajo. Andrajo, como sabemos, pues es la ropa en mal estado. Ya, sí, ya vieja, ya algo descuidado. Uh-huh. Ajá, y lo que sucede es, atrás de la tesorería del estado, en esas calles, lo que era antes Terán, Maclovio Herrera, esa parte hacia atrás propiamente de la tesorería, se le llamó así porque la gente era muy pobre y las casas estaban en muy malas condiciones. Eran casas de adobe, sin pintar, sin enjarrar, y le llamaron así el barrio del Andrajo, que todavía hasta hace pocos años se conocía. De hecho, el nombre de Saltillo Oriente en un tiempo se llamó El Barrial, ¿verdad? Todavía mis papás hace 50 años decían vive por el Barrial, ¿verdad?
Entonces, y hay, bueno, en ese sentido de los barrios, de las referencias, hay como lugares muy representativos, ¿no? Que se vuelven puntos, aunque ya no existan, se vuelven puntos de referencia. Sí. Comentábamos entre cortes, ¿no? Ahí vamos para el rumbo de la Lechera. Yo recuerdo en la preparatoria, no, ir a la Lechera era lejísimos, ya Sí. nadie iba para allá. Si No. había alguna boda en un salón que ahorita ya no existe, ¿verdad? Que era muy famoso, que era el Bonanza, sí. que está un poquito más adelante incluso del Panteón, y que por donde ahora, bueno, hay un centro acuático y hay muchas cosas, sí. ¿verdad? Donde uno puede conectar directamente con la aurora, pues no, o sea, no se podía ir, o sea, con mucho cuidado ir a las fiestas o algo, porque ya más allá de la Lechera ya no había Sí. mucho, ¿no? Era como que esos puntos de Sí, referencia. de hecho hay un autor norteamericano, Kevin Lynch, Ujú. que en un libro que se llama La imagen de la ciudad habla de esos puntos de referencia como mojoneras. En este caso, todas las ciudades tienen puntos de referencia. Por ejemplo, en Saltillo era justamente la lechera, porque Ujú. había una productora de leche, donde ahora es pues cerca del distribuidor El Zarape, ¿no? Que Sí. empieza a ser otro punto de referencia. Pero donde está El Zarape justamente estaba el indio, la estatua del indio, que poco a poco se va caminando hacia Arteaga. Ya la han cambiado 2 veces acercándose a Arteaga. Y de hecho, yo recuerdo cuando éramos jóvenes, en los años 70, que decían, no, pues es que la frase hacia donde mire el indio era la zona de tolerancia, porque curiosamente el indio tenía la cabeza girada hacia la colonia Guerrero, al fondo que no existía esa colonia, y era donde existía la zona de tolerancia. Entonces, como que él indicaba es el camino. Aparte de esto estaba el reloj de la Ford, que Sí, en la claro, calle sí. Canadá, y el periférico, el Boulevard Y Boulevard Venustiano Carranza. Ujú. era una estructura, pues recuerdo yo muy bien, que pareciera, imaginemos un palito de paleta así encajado gigante, ¿verdad? De unos 5 metros de alto, color blanco, y tenía un reloj cuadrado que anunciaba la Ford, la distribuidora de automóviles. Ujú. Entonces era el punto de salida a Monterrey, decían, bueno, del reloj de la Ford tantas cuadras hacia antes o después. El indio, pues era la salida a Monterrey, Arteaga, perdón. Y de hecho, el indio, decían, está en el kilómetro 2 de Saltillo. O sea, no estaba en Saltillo, estaba en el kilómetro 2 de la carretera. Incluso la carretera a Arteaga ya no es carretera, Arteaga es Boulevard Los Fundadores. O sea, Sí. se incluyó en la ciudad. Ya está incluido. Sí. Y para acá, por ejemplo, que si nos vamos rumbo a Torreón, ¿no? Ahí por donde está, bueno, ahora lo que es el centro de readaptación, ¿verdad? Exacto, y que está la estatua de Francisco y Madero. Donde está el Sí. Madero, exactamente. Sí. O por ejemplo, por el Venustiano Carranza, donde estaba la efigie, bueno, que ahora es ecuestre, ¿verdad? Pero antes era un busto, antes. Bueno, ahí fabricaron, construyó Cuauhtémoc Zamudio, hizo la estatua ecuestre de Carranza, pero originalmente estaba muy cerca de esa confluencia donde está Soriana, ¿verdad? Con Nazario Ortiz, y también la desplazó una vez, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la estatua de Antonio Cárdenas, el comandante del Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial, así es. Y que refiere el punto sur de Saltillo para la salida a Zacatecas. Entonces tenemos estatuas así emblemáticas o puntos, como comentabas ahorita, que en la época colonial eran montículos. Fíjate, los puntos de referencia, por ejemplo, hacia Monterrey era ¿cómo se llama? El Calvario, porque había una loma. Hacia la salida a Torreón, pues era el Santuario, había una loma también, le llamaban la Loma del Situado. Y hacia el norte pues estaba la Santa Anita, que era una cruz, había enorme, ¿no? Entonces también había esas referencias que ahora pues son otras. Válgame, qué de temas, pero bueno, lamentablemente tenemos que concluir. Doctor Carlos Recio, muchas gracias por acudir a este programa. A Breida, también nuestra prestadora de servicio social, nos apoya en redes. A Kevin, muchas gracias. A Víctor, también ahí atrás en cabina de controles. Recuerde la línea de comunicación 482-6995. Lo invitamos a que continúe con la programación de Radio Universidad. Por esta tarde me despido. Mi nombre es Aida Morlet. A nombre del titular de este programa, Ernesto Duque Padilla, le doy las más sentidas gracias. Que tenga usted muy buena tarde y recuerde, el Universo Humano en Extensión todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias.